No toques la pared. Cuando Juan y María fueron más grandes, pudimos hablar de todo tipo de temas, como el de los fantasmas y aparecidos, que incluso a Rodrigo, un miedoso sin cura, le encantaban. ¿Cuál es el metal favorito de los fantasmas? La plata. A menudo personas que tienen encuentros múltiples con espíritus, espectros y fantasmas y desconocen la razón por la que esto les sucede, basta decirles que dejen de llevar joyería de plata y santo remedio. Y además del agua bendita, ¿qué es lo que más odian? La sal. La sal es la defensa clásica contra los espíritus malos, por lo que si algún día piensan entrar en contacto, es mejor prevenirse y llevar siempre un paquetito de sal en los bolsillos. Ellos la detestan. En ese momento escuchamos 3 toques en la pared. Se miraron asustados y les dije: cada vez que se asustan o los ignoran, los alimentan. Y quien termina teniéndole miedo a los fantasmas es presa fácil de los miedos más profundos. Por favor, no los llamen, no toquen la pared. Solo si nos cuentas la historia. De acuerdo, pero vengan cerca, que tengo que contarles en voz baja. Ellos ya sabían que yo era un cazador de leyendas. Comencé narrándoles primero algunas peculiaridades de mi casa en Morelia, cuando viví con Gabriela Ortiz Monasterio, en el tiempo en el que todavía no nacía mi hija Leonor. Para mí, mi casa en Morelia era una casa normal, como cualquier otra, aunque algunos de los amigos que se atrevían a visitarme sin previo aviso decían que todo estaba en desorden y que no pasaría ni un minuto sin que apareciera un espanto y los asustara. Yo traté de tranquilizarlos diciéndoles que era normal que los entes que habitan en esas paredes aparecieran a cada rato, porque vivían ahí y debía ser muy aburrido estar muerto y solo, pero a mis amigos se les ponían los pelos de punta y salían corriendo y gritando. Algunos jamás regresaron. ¿Quién los habrá hecho desaparecer? ¿Tenías muchos amigos? Oh, sí, varios, pero de los inofensivos. No mis amigos, sino la mayoría de los espantos que vivían ahí. Pero por más que traté de explicárselos, era inútil. Les aterrorizaban. ¿Y a quién no? A mí. A mí no me daban miedo. Hubo veces, cuando merendaba a solas con ellos, que me detenía a escucharlos. No a mis amigos, sino a los espantos. Pues se ponen especialmente muy inquietos cuando se va acercando el 2 de noviembre. El Día de Muertos, ya que consideran que llega la hora de viajar. Algunos, los que tienen más suerte, logran irse a otros mundos, pero la gran mayoría se queda desilusionada. Deberá esperar otro año habitando en la pared, pues nadie se acordó de ellos ni de su ofrenda. Un año más detrás de las paredes, debajo de las camas, bajo el piso. ¿Y si haces la ofrenda, se van? Sí, claro. Recuerdo en especial a uno de ellos, con el que hace tiempo simpaticé, quien al día siguiente de muertos se quejaba con amargura. ¡Ah, Soledad! ¡Qué injusta es la existencia! Yo no pedí nacer ni morir. Pero fuiste, le reprendí. Sí, claro que fui y sigo siendo a mi manera, pero ¿quién y por qué nos da la vida? ¿No te has dado cuenta que nos condenan a una existencia de sufrimiento y dolor y luego nos quita la misma vida que un día nos dio? Me quedé pensando un rato. Lo que decía mi espanto tenía algo de razón, y luego de cavilar le dije: el significado que le das a la vida, mi querido espanto, es muy egoísta. Piensa mejor que pudo haber sido el más grande de los regalos, uno que tú desperdiciaste, pues a pesar de dolor y el miedo, hay en ella cosas maravillosas. ¿Tenías un espectro como amigo?, me preguntó María, que a ratos parecía una nena chiquita, fascinada con mis historias, creyéndome cuanto le contaba. Varios, María. Los espectros que viven en las paredes, más bien detrás de las paredes, bajo tu cama, debajo del piso de la cocina, los que nos rodean a toda hora y aguardan su oportunidad, acechándonos por todos lados, son fáciles de descubrir. Bastará con que caves algunos huecos en el jardín y los verás aparecer entre los gusanos y lombrices.
Son seres de ultratumba. ¿No me crees? Es cuestión de tiempo y paciencia. Mucha paciencia y lo verás. ¿Existen? ¿En verdad existir lo que se dice existir? Pues no existen. Escúchenlo bien. No existen. Entonces, lo que voy a contar es algo que vine a descubrir con el paso de los años. Luego de tantas jornadas dedicado a ser un cazador de leyendas. Ahora sé que los fantasmas, como los muertos vivientes, los vampiros, las brujas e incluso la mayor parte de los demonios, no existen en realidad, o para que me comprendan con facilidad. Se trata de máscaras, de imágenes y cosas falsas, las cuales alimentamos con nuestro miedo e imaginación. Pero cuando les hacemos frente, se disuelven en el aire, desaparecen. Es como entrar a un cuarto oscuro. En la penumbra imaginamos que los objetos cotidianos son terribles monstruos, pero cuando encendemos la luz, podemos darnos cuenta que no se trataba más que de cosas insignificantes, y dejamos de tener miedo. ¿Y el mal? Incluso el mal ya perdió la guerra hace mucho tiempo, pues si lo hubiera ganado, nosotros no existiríamos, ¿no crees? María asintió. Por tanto, los fantasmas que habitaban mi casa no eran seres con alma, sino cascarones de alma sin cuerpo. Eran ilusiones. ¿Y la dama de negro también lo es?, preguntó Juan, incrédulo de mis palabras como siempre. Quizá. Pero cuéntanos más de tu casa en Morelia, por favor, de aquella primera época, antes de que naciera tu hija Leonor. Bueno, yo no les tenía miedo a las sombras porque las consideraba eso, espejismos. Sin embargo, nunca les avisaba a mis nuevos amigos cuando me visitaban. No los ponía sobre aviso diciéndoles que en mi casa había fantasmas y duendes saltando y apareciendo y desapareciendo por todos lados y a cada rato, porque entonces pensaba que era mejor que mis amigos pudieran ver el reflejo de sus propios temores y angustias y los enfrentaran. Y si no pueden o no quieren enfrentarlos, quería saber Gabriel, el amigo con quien compartía la casa. Entonces tal vez queden atrapados en sus pesadillas, le dije, y no supe cuánta razón tenían mis palabras. Muy pronto la dama de negro iba a hacerse entrar en razón llevándose a mi hija. Pero esto que les cuento sucedió años atrás, cuando vivía con mi amigo Gabriel Ortiz Monasterio, de profesión titiritera, y discutíamos largas horas, porque él no estaba de acuerdo en que tuviera todas estas apariciones sueltas por ahí. Decía, como suelen decir muchos educadores, que los niños se asustan, que les entra el pánico y que terminan volviéndose locos. Yo le contestaba lo que ustedes ya conocen: es mejor enfrentar el miedo. Pero Gabriel no estaba de acuerdo y volvía a decirme una y otra vez que eso de andar contando historias de miedo a los niños no tiene nada de educativo. Es más, él estaba convencido que los niños se harían más temerosos y que acabarían teniendo miedo hasta de salir de su casa. No es cierto, le dije. ¡Hey! Terminan teniéndole miedo a los muertos y a los vivos, me respondió Gabriel. Mejor ni le mencionaba a la dama de negro, ni a los encuentros que tuve con sus secuaces luego que me fui de mi casa en León. Muchas veces, saber mucho en vez de ayudarnos a ser más felices, solo nos da infelicidad. A veces, es mejor no enterarse de algunas cosas. Así que opté por reírme cada vez que mi amigo volvía a mencionar el tema y lo evadía. Si soy completamente sincero, a mí no me atraían los espectros que teníamos en casa, pero tampoco sabía de aquellos días cómo podíamos alejarlos de nuestras vidas. Un día pude expresar con exactitud lo que pensaba. Gabriel, la única forma de superar el miedo es conociéndolo. Quien huye de sus temores es presa fácil. ¿Qué pueden tener de enseñanza esos relatos tan espeluznantes?, me contestó, enojándose por 100ª vez, al comprobar que en lugar de haber alejado a los fantasmas y aparecidos
que habitaban nuestra casa. Por el contrario, los alimentaba a leer e indagar sobre sus leyendas y apariciones. Creo que la literatura puede ser una buena maestra y mucho más, le respondí. Nunca lo convencí, aunque él tampoco a mí. Tal vez Gabriel tenía razón, ¿cómo saberlo? Y tal vez todo cuanto he realizado no ha sido más que un error. No, no lo ha sido, me consoló María. Ella era una señorita, y sin que yo lo supiera, estaba a un paso de regalarme sus cuadernos. Pasaron los años, muchos años. Tuve una hija. Volví con el bebé en brazos a refugiarme en la casa de mi amigo, y con el paso del tiempo las perdí a las dos. Dejé la ciudad de Morelia e incluso me alejé del estado de Michoacán. El oficio de cazar leyendas me llevó a muchos lugares en este mundo y en el otro, pero cierto día el reencuentro del pasado se apoderó de mí y quise regresar a ver los maravillosos lagos de Pátzcuaro y Sirahuén para saludarlos. Iba disfrazado de turista extranjero, pues ya ahora comprendía que no todos los seres de ultratumba son inofensivos. Uno de ellos, al servicio del más poderoso, se había llevado a mi hija. Ese es uno de mis dolores mayores y tal vez el que me ha impulsado a convertirme de tiempo completo en lo que soy. Imagínense el estado de Michoacán en octubre. Ya no llueve y los días son luminosos por la mañana, aunque ocasionalmente fríos al atardecer. La casa en la que viví con Gabriel persistía igualita, pero él ya no estaba ahí. Cuando entré a la casa, recordé que fue un día de octubre cuando lo conocí. Me di cuenta cuánto lo extrañaba y me puse a buscarlo entre la gente conocida. Y finalmente lo encontré y lo volví a ver, pero en circunstancias muy trágicas. Esta es una historia y tal vez los deje sin dormir noches enteras. A lo mejor al mismo Gabriel va a poner el grito en el cielo si se entera que se las conté. Imagino que otra vez me va a regañar por ir asustando a los niños y me dirá que mejor me dedique a otra cosa, que esto no es literatura ni es nada. Qué patatín, qué patatán, así que mejor no se las cuento. Por favor, platícanos esta historia. Ok, lo haré muy pronto.